yo me di cuenta, viejo, que yo estaba quemado. Literalmente. No tenía una buena relación con Dios o no creía en Dios. Mi relación con Dios no estaba... No había relación con Dios. No había relación con Dios. Había relación con el universo. Pero si yo hubiera sabido que ese libro toca la palabra de Jesús o de Dios, yo no lo hubiera pedido. Tenía años que no me sentía tan bien como me siento ahora, entonces eso no me lo quita nada. Hay distintas creencias, pero que yo nunca me sentí mejor en mi vida. Tener este estilo de vida es contracultura. Me di cuenta después que a mí no es que me gusta la arquitectura por ser arquitectura, es que a mí lo que me gusta es crear. Pero fíjate que nada que tú hagas con prisa te trae felicidad. Bienvenido, Juanra, a Mentalmente Fit. Gracias, Jean-Pierre, gracias. Te voy a hacer 3 preguntas rápidas. ¿Quién es Juan Raúl? ¿Qué hace? ¿Y por qué lo hace? Ya me agarraste de sorpresa ya. ¿Quién es Juan Raúl? Oye, si tú supieras que esa pregunta me la hizo... Mira qué interesante. Esa pregunta me la hizo Ivana Lajara en una conferencia de gestión de talento. Me lo hizo este fin de semana, literalmente. Y me dijo, tú puedes responderlo en una palabra o en 350. No puedes en el medio. Y yo no he podido hacerlo. Entonces... Está válido, está bien. No he podido hacerlo porque realmente, bueno, justo por lo que vamos a conversar hoy, hemos ido conversando, yo he cambiado mucho la percepción de mí mismo. Pero si me voy al origen, yo creo que yo soy como un gran soñador, en verdad. Parísimo. Soy un gran soñador y bueno, ya. Eso... Que ese sueño parte de ese soñador, tú lo has materializado en tu empresa. Sí, yo intento materializar todos mis sueños, en verdad. Mi empresa es uno de ellos, pero en el transcurso de los años me he dado cuenta que eso no es lo único en lo que puedo soñar. Ok, entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Qué hace Juan Raúl? Bueno, vamos a decir que yo soy un empresario, o me considero más como englobado en esa palabra como de entrepreneur, porque yo siempre he estado en el mundo de hacer negocios, de trasladar ideas. Sí me he enfocado, obviamente, en mis últimos años. Yo soy arquitecto de profesión, tengo una firma de arquitectura con mi socio, con Gerardo, y toda la vida he sido arquitecto y desarrollador ahora. O sea, ahora mismo tenemos una firma de arquitectura, ese es mi negocio principal. Tenemos una firma de arquitectura destinada a desarrollador inmobiliario. Y justo este año también ya lanzamos nuestro primer desarrollo inmobiliario, que es Travieso Cabaret. Profesionalmente soy eso. Y bueno, soy un gran amante de los deportes, del físico viejo, del performance, del endurance, del biohacking, que tú y yo hemos hablado bastante. No toques esa tecla aquí. No, yo sé que no, por eso te la dije, para que nos riamos. Pero sí, soy un gran amante de los deportes en general. Últimamente, en el último año del endurance, he descubierto que está muy relacionado en cómo funciona la vida. Entonces, todo lo que uno vive en una transformación en el endurance, la relaciono mucho con lo que yo quiero en mi vida. Y me crea como el mental mindset como para poder lograr las cosas que quiero fuera del deporte. Entonces, últimamente ya un año, soy amante full de los deportes. Perfecto. Entonces, la tercera, ¿por qué lo haces? Bueno, esa pregunta va relacionada con la primera. Yo creo que el journey como de lograr tus sueños, tú siempre tienes que estar muy pendiente de cómo tú te sientes mentalmente. Bueno, tú y yo lo hemos hablado bastante. Hay un journey ahí en el mental health que me ha mantenido pivoteando en muchísimas cosas, como la alimentación, el mismo tema de los deportes, el mismo tema del crecimiento espiritual, cómo yo ligo todo eso con mis empresas, cómo yo ligo eso con ser un mejor esposo, ser un mejor hijo, ser un mejor amigo. Entonces, básicamente, todo lo hago al final para ser una mejor persona. Tú sabes, por eso es que yo lo hago, en verdad. Hay algo interesante que me llama la atención de tu empresa y de ti, y es que ustedes tienen una cultura de bienestar entre ustedes y sus empleados. ¿Cómo ha influenciado el hecho de tú implementar, digamos, política de bienestar, de salud mental y de espiritualidad
dentro de tu empresa? Mira, justamente me hicieron esta pregunta también es que casualmente... No me estoy copiando, yo no sé. No, yo sé. No, lo que pasa es que casualmente estaba en un evento de gestión de talento y me di cuenta el approach tan enorme que hay ahora mismo en las empresas hacia el bienestar. Incluso nosotros pensábamos que éramos una empresa que se dirigía a eso y me di cuenta que en la gestión de talento, viejo, hay una cantidad de nuevas informaciones, nuevos approaches que hay que seguir actualizándose. Pero nosotros, yo hice esa pregunta mientras intercambiaba ahí en ese panel que estaba. Nosotros siempre nos hemos hecho la pregunta de qué tipo de persona nosotros tenemos que convertirnos para que nuestro equipo esté bien. Esa es la primera pregunta que nosotros nos hacemos, Gerardo y yo, mi socio, en la empresa, como que ¿quiénes tenemos que ser nosotros como empresarios para que nuestro equipo se sienta bien? Entonces, de ahí partimos y de ahí empezamos a implementar diferentes estrategias para que nuestros empleados puedan estar bien. Nosotros somos jóvenes, que eso no es muy común en una firma de arquitectura mediana. Entonces, eso nos ha permitido tener un buen approach a la salud mental, tener un buen approach hacia ese día a día que sea un poco más soft. Nosotros también, tú sabes que una firma de arquitectura tiene que ver mucho con la creatividad. Hemos invertido bastante en infraestructura física. Estamos muy cercanos a metodologías colaborativas, donde básicamente no intentamos que la responsabilidad caiga en una persona, sino en un equipo. O sea, esa cultura del equipo. Es importante, como esa sensación de comunidad, que incluso ahora mismo está muy estudiado, el tema de cómo sentirte en una comunidad te da muchísima fuerza. Es lo que nosotros siempre hemos intentado lograr. Obviamente hay sus altas y sus bajas. Realmente nosotros, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Entonces, la firma siempre está como en high performance. Entonces, ahí es mucho más difícil incluso tú implementar medidas de bienestar porque, coño, tú siempre estás bajo un nivel alto de estrés. Entonces nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes sobre esa cultura de bienestar, por así decirlo. También a veces metemos, o sea, bueno, todo esto justamente lo estamos transformando, porque nosotros lo hacíamos muy aleatorio de medidas, por ejemplo, a veces meter un yoga, estiramientos en el día, ser más flexible, por ejemplo, con las oficinas. Ya nosotros tenemos posiciones que son híbridas. Hay gente que trabaja desde su casa, pero puede trabajar desde la oficina. Estamos comenzando a dar esos pasos también. Personas que ya no quieren vivir en la ciudad y quieren vivir en el interior por el mismo caos que tenemos ahora mismo en Santo Domingo. Lo hemos también aceptado. Hemos digitalizado la compañía para que eso pueda ocurrir. O sea, ahora mismo el tema, yo creo, de la gente valora mucho su tiempo. Entonces todo tiene que estar destinado a que el tiempo que nuestros colaboradores estén invirtiendo en la empresa sea algo que ellos quieran hacer. Porque al final, viejo, una gente te da el 80% de su tiempo a tu empresa. Y cuando tú lo miras así, tú dices, coño, yo tengo una responsabilidad gigante, que esta persona se sienta bien. Y obviamente el empleado tiene su responsabilidad de ejecutar bien lo que se contrató, pero es una responsabilidad alta de parte del empresario. Tú logras una infraestructura y tú logras una cultura donde realmente se sientan bien. Pero yo creo que lo primero es que el dueño o los dueños de la empresa lo tengan en mente. Tú no te imaginas la cantidad de empresas aquí, viejo, que tienen 50 años, que nunca se le ha cruzado por la cabeza la salud mental, por ejemplo. O nunca se le ha cruzado por la cabeza cómo influye físicamente, o sea, tú estar bien físicamente a la productividad, por ejemplo. O cómo influye el bienestar a la compañía entera. Si tú no te preguntas eso, no hay cómo partir. Entonces yo creo que aquí vuelvo un poquito al principio, que abundé mucho, pero vuelvo al principio aquí de que lo primero es que nosotros como dueños cuestionarnos cómo nosotros podemos estar preparados para hacer una cultura de bienestar. Y por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias ustedes utilizan para mantener, digamos, un ambiente laboral de manera integral? Digamos, no sin estrés, porque la vida en sí lleva estrés, pero de mantener un ambiente laboral lo más controlado posible, gestionando, por ejemplo, la parte emocional, el tema del burnout también, que lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué estrategias ustedes utilizan tanto en ustedes como líderes y que brindan o permiten que su equipo también la ponga en práctica?
Mira, para decirte algo bien puntual, que fue game changing para nosotros en la compañía, nosotros utilizamos una metodología que se llama metodología Scrum. ¿Metodología, perdón? Scrum, Okay. que viene de una metodología madre que se llama Agile. Esta metodología viene de las empresas de tecnología y es una metodología que realmente no se llama metodología, sino filosofía de trabajo, que es muy colaborativa. ¿Qué pasa? Esa filosofía, el ego se queda abajo. Entonces, todo el trabajo en equipo. Y básicamente todos son piezas de un gran engranaje. Lo cual siempre hay una cultura de drive. O sea, coño, tú no estás bien hoy, yo sí estoy hoy bien. Vamos a apoyarnos. Claro, multiplica esto por 25 personas. O sea, esa filosofía de trabajo colaborativa cambió la compañía por completo. ¿Por qué? Porque siempre estamos apuntando a lo mismo. Si salió algo mal, nos salió mal a todos. Si salió algo bien, salió bien a todos. Entonces, cuando tú tienes esa cultura de comunidad, más o menos horizontal, como ese cambio de instaurar y certificarnos en esa metodología en específico, yo creo que fue la estrategia más importante ahora mismo de los últimos años a una cultura que apunte al bienestar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pues se derivan muchas cosas. Por ejemplo, en esta filosofía entran espacios de ejercicio que todavía nosotros estamos explorando, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos un yoga de la risa, por ejemplo. Entonces, y fue una fundación y entonces dio la explicación de las endorfinas en el espacio de trabajo. Por ejemplo, da espacio también como algo digital, o sea, la filosofía también se lleva a lo digital. Entonces es algo que tú puedes trabajar de tu casa. Puedes trabajar, si tú no quieres vivir en la ciudad, la compañía está preparada, obviamente con ciertas cosas, para que tú puedas trabajar desde el interior, de una manera híbrida. Entonces, yo entiendo que el origen de todo lo que nosotros hemos ido cambiando ha sido esa filosofía, la filosofía Scrum. ¿Qué tú entiendes que destruye el bienestar de una empresa? De una empresa. Puede ser una pequeña, mediana empresa. Sí, sí. Solo pensar en el resultado. Como que no todos los resultados salen bien. Entonces, si una empresa o tú como empresario solo exiges resultados y tú te olvidas del proceso y del esfuerzo que se puso en ese proceso, muchas veces tú puedes caer en crear una empresa que nada más exige y no que recompensa, no que valora a su equipo por lo que está haciendo, no solo por lo que logró o no logró. Entonces, yo creo que es importante siempre valorar el proceso y recompensar el proceso, no solo el resultado. Cuando tú creas una compañía basada en eso, entonces ya tú creas una compañía que valora a su equipo desde el día 1, no solo en el día 90 cuando tú entregaste. Entonces yo creo que eso es el origen. Para ti, para Juan Raúl, ¿cómo influye tu estado de salud mental, digamos, en la forma en que tú puedes liderar un equipo? O sea, ¿qué impacto tiene en tu equipo la capacidad que tú tienes de tener un buen estado mental, digamos? Mira, eso es súper importante. Realmente ya nosotros tenemos 7, 8 años. Y bueno, yo en ese mundo de intentar cosas tengo básicamente desde siempre. Y hay temporadas. O sea, hoy hay temporadas que son de alto estrés y uno tiene que estar más protegido. Y hay temporadas, viejo, que se te pueden salir de control. Todo el que tiene, sobre todo empresas de servicio, que tú estás brindando un servicio, la presión es altísima. O sea, hay una cultura aquí de que si la gente te paga, necesita un resultado rápido. Y eso es mucha presión. Entonces, básicamente nosotros hemos pasado por un journey importante. También en el mundo del empresariado hay un tema de ego. Yo creo que cuando tú te desprendes mucho de ese ego de que yo soy un empresario y tú como que relajas ese ego, te permite darte cuenta de que al final tú no solo puedes estar bien como empresario, sino tú tienes que estar bien en tu familia, con tus amigos,
contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente. Entonces, yo no daría, o sea, la palabra salud mental no solo mencionaría eso, sino que yo mencionaría como todo ese, todos esos componentes que te dije tienen que estar bien para que tú puedas liderar la empresa. O sea, hay veces, y nosotros somos bien transparentes, o sea, y a veces se nos nota incluso de que, oye, si estamos muy estresados, hasta se lo vamos a decir al equipo. Miren, señores, estamos cogiendo mucha presión. O sea, yo creo que la transparencia alivia bastante como esa relación con tu equipo. O sea, muchas veces nosotros decimos, miren, señores, a nosotros no están parando de llamar, está pasando esto y esto y esto. El mismo equipo dice, oye, ¿qué podemos hacer para poder solventar ese estrés? Ah, no, vamos a hacer esto. Entonces, pero yo entiendo que al final lo que tú haces fuera de la compañía es lo que realmente te permite liderar mejor, por así decirlo. Entrando un poquito ya en materia personal, me acuerdo que tú y yo coincidimos en una etapa donde tú estabas muy metido en la parte espiritual. Incluso hablamos hace poco, tú me dijiste que todavía tú estás en ese journey de, digamos, de salud espiritual. ¿Cómo llegó la cuestionante o el hambre de tú indagar más en la parte espiritual? ¿Cómo tú llegas ahí? Mira, yo tengo muchos años. Yo soy, bueno, igual que tú, un gran lector de crecimiento personal, de desarrollo personal. La misma empresa nos ha exigido, llega como a unos niveles, porque sin crecimiento personal no hay forma de tú crecer tu empresa. Pero justamente el año pasado me di cuenta, me fui con mi esposa de viaje a España, me fui como un mes, no 30, 40 días, lo cual me permitió desprenderme completamente, no de la empresa, obviamente, uno sigue trabajando, pero sí del día a día. Y yo decía, y me di cuenta, dije, coño, yo estoy logrando un montón de cosas, incluso el año pasado logré muchísimas cosas personales, logré el maratón que en tiempo récord, viejo, en sub 4, me convertí en un atleta de endurance que jamás en la vida pensé. A nivel de empresa vendimos más que nunca. Estábamos recibiendo buenos feedback de los clientes. O sea, logré muchísimas cosas. Sin embargo, yo decía, ¿por qué me siento mal? ¿Entiendes? Porque yo me sentía mal realmente. Y me di cuenta cuando me fui para allá, que me salgo de ese personaje. Como yo también a nivel de redes sociales creé como un personaje que yo mismo como que me metí en él, que era como un empresario. Y realmente yo soy primero como bien humanista, ese es mi origen real, y después soy un empresario. Entonces me di cuenta cuando me fui. O sea, el humanismo es como mi pasión, ¿entiendes? Todo lo que rodea eso es mi pasión. La comunidad, la sociedad, la psicología, la filosofía, el arte. Eso es realmente yo me empecé a dar cuenta que yo me había alejado mucho de eso. Y idear, por ejemplo, incluso de la arquitectura. Me di cuenta después que a mí no es que me gusta la arquitectura por ser arquitectura, es que a mí lo que me gusta es crear negocio, idear sobre problemas, crear, ¿entiendes? Y yo me había alejado de todo eso, tanto en la compañía como por ese personaje que hice. ¿Qué pasa? Ya me doy cuenta por cuestiones de tiempo, hasta por diferencia de horario, el mismo viaje que hicimos un viaje por el sur de España tipo road trip, me permitía conectarme con la naturaleza y todo eso. Dije, coño, no me estoy sintiendo bien. O sea, no me estoy sintiendo bien tan rápido. Llevamos la compañía muy rápido a unos niveles viejos. Gerardo y yo tenemos dándole 6, 7 años en crecimiento. Incluso somos la firma joven que más rápido ha crecido en los últimos 10 años. Entonces, como firma joven, y eso tuvo un precio, que yo me di cuenta que lo pagamos. O sea, él también estaba como medio, pero ya esas son cuestiones personales de él, que no quiero tocar, pero yo me di cuenta, viejo, que yo estaba quemado, literalmente. Y después, investigando un poco más, me doy cuenta de que tenía muchos síntomas fisiológicos y mentales de una persona que tiene un burnout real. O sea, estaba bastante cerca a un burnout 100%. ¿Tú ya te has sentido algún tipo de depresión o ansiedad? Mira, yo no caí en depresión, pero sí caí como en un modo... Porque tú sabes, la palabra depresión, bueno,
tú y yo lo sabemos, y en este podcast tú has tocado bastante profesión, tú sabes que tiene una connotación profesional importante. Sí. Entonces, que no se puede autodiagnosticar. No se puede autodiagnosticar y yo no puedo decir si estoy triste, que tengo depresión, porque todavía no lo sé. Yo te voy a decir que yo sí estaba triste. Yo estaba muy contento, yo estoy súper contento con mi vida, con mi matrimonio, con mi esposa, con mi empresa, con mis socios. Yo decía, coño, con mi familia. Yo decía, ¿y qué es lo que tengo? O sea, ¿qué me falta? Sí, porque, o sea, ¿por qué? ¿Entiendes? Yo no entendía el por qué. Pues entonces te voy a hacer un cuento porque ahí es que realmente yo cambio el path de todo. En diciembre, cuando ya llega la Navidad, antes del viaje, yo me sentía así. Tú sabes que en diciembre la gente hace una especie de pausa. En esa pausa yo sentí como pizcas de este cuestionamiento que yo me empecé a hacer como de qué diablo que me falta. Y yo pido, me da como un arranque, y yo pido como 10, 12 libros en Amazon, de diferentes categorías. Pam, 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 pam. Dije, bueno, estos van a ser mis libros el año que viene. De esos libros, yo pido uno al azar. Yo dije, porque vi el título. Es de un autor que se llama John Mark Comer. Y es... Coño, no lo quiero decir en inglés porque yo pronuncio malísimo, pero... ¿Pero cuál fue? Tú me mencionaste el que yo te mandé, el rojo. ¿Era un pastor? No, él no es pastor. Pero te voy a hacer... O sea, te voy a hacer el brief. Yo pido, pum, pum, pum. Yo no soy... El año pasado yo no tenía una buena relación con Dios o no creía en Dios. Y tengo muchos años cuestionando tanto a Dios y refiriéndome con a Dios como al universo. O sea, mi relación con Dios no estaba... No había relación con Dios. No había relación con Dios, había relación con el universo. ¿Qué pasa? Yo pido este viaje de libro, pum, pum, y me llegan los libros. Cuando yo hago así, yo me pongo a leer este libro. El primero que agarro es este rojo que yo pedí al azar. Y me pongo a leerlo y estoy conectando mucho con él. Viejo, una vaina increíble, la manera en que yo conecté con el libro. Cuando yo sigo avanzando el libro, que lo estoy leyendo bien porque conecté con muchas cosas en las que me identifiqué, me doy cuenta que empieza a hablar de Jesús. Y relaciona mucho como la vida de ahora con el ritmo de Jesús. Pero básicamente este libro trata de cómo la prisa es el gran enemigo del crecimiento espiritual. Y cómo la prisa, y si tú te fijas, nada bueno, que después no vamos a ir por ese tema, porque te quiero responder la pregunta de cómo llego a este tema de la parte espiritual. Pero fíjate que nada que tú hagas con prisa te trae felicidad. Básicamente la prisa es el enemigo de tu felicidad. Oye, cuando yo entendí eso, a mi viejo hasta se me paran los pelos de punta, porque la verdad que a mí eso me dio durísimo. Y ahí, cuando yo estoy leyendo ese libro, que además es de Jesús, o sea, porque él no es de una religión. John Mark Comer es un seguidor de Jesús y es un gran teólogo, pero él habla mucho de Jesús y de Dios. Pero ¿qué pasa? Del personaje de Jesús. Del personaje, exacto, y de cómo es su vida y de cómo él relaciona todo lo que está pasando ahora mismo a nivel claro, de una manera incluso muy objetiva de la economía, de cómo todo funciona para nosotros siempre estar deprisa, consumir deprisa, comer deprisa, trabajar deprisa. O sea, todo es con una velocidad y todo te apoya a eso, desde la economía hasta el tiempo, hasta los libros que tú lees. Hasta la salud. Hasta la salud, viejo. Todo apunta a que tú lo hagas con prisa. Entonces, obviamente, él relaciona todo eso. El punto es que lo que me llama la curiosidad de este libro es que yo conecto de una manera enorme con él. Pero si yo hubiera sabido que ese libro toca la palabra de Jesús o de Dios, yo no lo hubiera pedido en diciembre. ¿Entiendes? Porque yo me llevo este libro para mi viaje, como que bueno, me vale de lo que elegí, y me lo llevo al azar, viejo. Y yo dije, esa vaina no, o sea, yo sentí, ni siquiera fue que lo dije, yo sentí que no fue casualidad. Entonces, yo sentí como que Dios me lo mandó. Ahora digo Dios, porque realmente fue lo que terminó haciendo ese libro. Ese libro me terminó acercando a Dios, me terminó acercando a Jesús, que no me quiero ir mucho por ahí, pero esa fue la realidad. Entonces, eso fue lo que realmente me permitió, ya independientemente de mi creencia, a meterme en el mundo del crecimiento espiritual. Y bueno, te lo comenté ahorita, que espiritual no tiene nada que ver con religión. Incluso ahora mismo yo ni siquiera, cuando hablo de Jesús y de Dios, no estoy hablando ni siquiera de religión.
¿entiendes? O sea, estoy hablando de ellos. Pero básicamente por ese libro y con esa frase tan poderosa de desprenderse de la prisa y lo que la prisa me quitó, ahí es que me doy cuenta y digo, coño, este fue mi problema. Que yo ando en automático y con prisa, tengo 5 años así. Claro, ya en el 5.º año, 6.º año, pues eso empieza a pagar. Y me alejé, viejo, hoy en día que estoy mucho mejor, por eso que te dije que logré enfocarme en mi espíritu y todas mis lecturas van dirigidas hacia eso y me convertí, viejo, en mejor esposo, mejor empresario, me siento bien, por primera vez me siento pleno en muchísimo tiempo. Tenía mucho tiempo sin sentir una plenitud real. Se están cumpliendo muchas de las cosas que yo añoraba de hace muchos años. O sea, ese sentimiento y bueno, y esa conexión que tengo con Dios ahora, que incluso no lo había dicho públicamente, porque a mí me daba hasta vergüenza hablar de eso. O sea, yo sí... Me acuerdo que tú subiste algo a Instagram y yo te hablé y tú me dijiste, sí, viejo, incluso hasta me siento con vergüenza de subirlo. Sí, porque es que yo... O sea, ¿cómo te digo? Como que cuando yo veía gente hablando de Dios, yo decía, ¿qué es lo que hable? O sea, como que no conectaba, ¿entiendes? Pero después entendí, más allá de un sacerdote, de un pastor y una vaina, que realmente yo sentí una conexión especial con eso. Y viejo, bueno, hay distintas creencias, pero es que yo nunca me he sentido mejor en mi vida. O sea, claro, no te voy a decir nunca, pero tenía años, viejo, que no me sentía tan bien como me siento ahora. Entonces eso no me lo quita nadie. Y si eso fue con mi conexión con Dios, bueno, pues eso ha sido gran parte de mi crecimiento espiritual. Y yo eso lo he trasladado a todo. O sea, eso de la prisa lo tengo yo muy presente en mi vida ahora. Por ejemplo, yo ahora, viejo, camino a mi trabajo. Y camino a propósito. O sea, hago cosas intencionalmente para bajar mi pace. Yo lo llamo... Porque mira qué pasa. Yo no intento ir tan lento como para caer en letargia, pero no intento ir tan rápido como para perderme de las cosas. Ese es como mi norte ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo al final, yo soy un gran apasionado del entrepreneurship, de avanzar, de crecer, esa pasión no me la quita nadie. Pero ¿cómo yo hago eso sin abandonarme a mí mismo, entiendes? O sea, ¿cómo yo lo hago eso? Y bueno, tengo esa frase bien presente, entonces yo hago muchas cosas intencionales en mi día que me permiten bajar el pace intencionalmente. Yo de repente me voy de mi casa a mi oficina caminando. En vez de llegar en 4 o 5 minutos rápido y que mierda, tengo que llegar a la oficina, me tomo 15, 20 minutos caminando. A veces me voy hablando con Dios, a veces me voy yo retroalimentándome. Y esas pequeñas cosas van bajando el pace de tu día y te permiten conectar contigo mismo. Más allá de que tú saques 20 minutos para meditar, que lo hago también, más allá de que tú tengas 1 hora en el gimnasio, que tú estés con tu audífono, no es eso. Es como que cómo yo puedo conectar realmente internamente con un pace que yo pueda siempre estar conectado conmigo. ¿Tú ves? Es muy difícil a veces porque tú sabes que vivimos al final. Mira esto que interesante. Tener este estilo de vida es contracultura. Y lo menciona John Mark Comer en su libro. Tú elegir no vivir deprisa es counterculture. Creo que se dice así. O sea, ir en contra de la corriente, básicamente. Y en contra de la cultura. Porque acuérdate que vivimos en una cultura de la prisa. O sea, todo, tú ahora mismo sales de por ahí y es la cultura de la prisa. O sea, todo, viejo. Te apunta a que tú vayas a un pace más rápido del que tú puedes controlar. Apoyando a eso que tú mencionabas, yo incluso hace un tiempo viví como una etapa de angustia en mi vida. Y me cuestioné y me preguntaba a ver qué era lo que me estaba pasando. Y me di cuenta que yo estaba viviendo y me estaba dejando ganar por problemas mundanos. Todos esos problemas y esas aspiraciones que uno tiene de lograr, de tener, de hacer, son lo que a uno le generan esa angustia porque uno se enfoca mucho en querer lograr cosas y no ser una mejor persona o no ser, o sencillamente no trabajar en el ser, sino en el tener. Exacto. Y todo eso, de eso es que habla la espiritualidad, de poner en su lugar cada cosa y no darle más importancia a las cosas materiales, al logro, al reconocimiento social y darle más importancia al crecimiento espiritual
y el crecimiento personal interno de cada persona. Exacto. Y fíjate que eso que tú dijiste, como que mucha gente que está en el mundo del crecimiento personal lo sabe, pero tú sabes lo difícil que es aplicarlo eso. O sea, tú sabes lo difícil que es ir contra cultura, tú sabes lo difícil que es ir viejo, que tú decidí en tu día a día, tú decís, yo no quiero, o sea, no es el reconocimiento social el que me llena, no es este logro el que me llena, no es que fulanito me reconoció lo que me llena. Oye, tú abandonas eso. Claro, y por eso tú dices que uno nada en contra de la corriente, porque también el tema de las redes sociales es una comparación eterna de fulanito anda con este reloj, fulanito anda con ese carro, fulanito se compró un apartamento, y ahí tú comienzas a hacer la comparación de cosas que son problemas mundanos, vuelvo y uso la palabra, son problemas de la tierra, no son problemas espirituales. No, es que nada de eso te llena, ¿entiendes? O sea, nada de eso te llena. Entonces, cuando tú como que embarcas ese camino del crecimiento personal y el espiritual, tú te das cuenta que realmente, viejo, que no te llena. O sea, yo, por ejemplo, hice ese maratón que te dije, lo hice, imagínate, mi primer maratón en 3:59. Entrené 3 meses nada más y me maté entrenando. Me salió un herpes zóster, una vaina por aquí que es rarísima, por el estrés. Viejo, uno de los días más emocionantes de mi vida. O sea, cuando yo terminé ese maratón, hasta lloré de la emoción, de la felicidad que yo tenía de haber capitalizado ese esfuerzo. Pero tú me preguntas ahora, yo voy a hacer ahora otro maratón y yo me voy a disfrutar el proceso. Y te hablo conscientemente hablando. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahora mismo pendiente del logro. Yo lo que me estoy es disfrutando mi proceso. Sí, voy a sufrir entrenando porque, bueno, es un maratón, es una bestia, pero el approach es diferente. Lo mismo con mis empresas. Ahora, Gerardo y yo incluso, por suerte, Gerardo está en este mismo camino y hablamos muchísimo sobre esto. Pero ahora con la empresa, que comenzamos en ese tema, también hicimos eso. Nosotros redirigimos nuestros esfuerzos y dijimos, no, espérate. Este crecimiento absurdo nosotros lo vamos a controlar. Vamos a consolidar la empresa. Vamos a bajar el ritmo. Vamos a agarrar este año. Vamos a hacer el equipo lo más eficiente posible, lo más consolidado posible, que el equipo lo sienta también. Vamos a hacer el departamento administrativo un mejor departamento. Vamos a agarrar mejores proyectos. Vamos a cobrar mejor para tener menos proyectos. Y todo ese tipo de cosas, al final lo que nosotros intentamos fue de lograr que la empresa de nosotros no nos lleve a nosotros, sino nosotros a ella. Y eso te respondo una pregunta que tú me respondiste, que me preguntaste antes del podcast. No es facturar menos. No es dejar de trabajar ni nada por el estilo. Es controlar el pace para hacer mejor las cosas y para que la empresa no te lleve a ti, sino tú a ella. Entonces, porque hay muchas veces que la empresa toma una velocidad que te traga a ti. Entonces, ese tipo de cosas, fíjate cómo esto que yo te dije, de ser consciente en términos espirituales, de crecimiento personal, y ir en contra de la prisa, tú puedes trasladarlo a todo en tu vida. Y lo mismo, por ejemplo, me pasa, nosotros no tenemos hijos, me pasa con Laura, que yo tengo días viejos que, por ejemplo, yo tengo un día a la semana, que es como mi sabbath, que yo no hago un detox digital. No toco el celular. En vez de hacer esos arranques que le da a la gente, de que no, que 3 meses sin Instagram, yo me di cuenta que eso no es sostenible porque tengo una empresa, tengo que estar al día y todo. Ah, no, espérate, yo un día a la semana yo me desconecto completamente de todo lo que tiene que ver con la digitalización y limpio mi mente. En Instagram, por ejemplo, para hablar de cosas prácticas, que me gustaría también como dejar eso aquí para que la gente se le ocurran ideas. En Instagram yo me hice una cuenta nueva. En esa cuenta nueva yo dejé ese personaje, esa fue otra vaina que hice que el año pasado, que creé un personaje en las redes que yo lo veo ahora y digo, mierda, la verdad que no pienso para nada parecido a lo que ese personaje hizo. Y no que fue que hizo cosas malas, sino que era como el clásico empresario, ese Juan Raúl empresario, que ese no soy yo, ¿entiendes? Porque esa es otra cosa que tú mencionaste, las redes sociales te llevan a un punto que a veces no eres tú que estás hablando, es el personaje que tú creaste en las redes. Yo no fui muy afín a eso, me creé otra cuenta que se llama Juan Racuenta, donde yo comparto, por ejemplo, lo que pienso, lo que hago, pero a un pace mucho más controlado.
¿entiendes? Y básicamente, fíjate cómo yo, hasta con pequeñas, o sea, cómo yo trasladé esto de ir más despacio a diferentes cosas de tu vida. Te contaba, por ejemplo, de que me pasa con Laura, de que ya yo intencionalmente, viejo, digo, no, es que yo nada más quiero estar con ella, viendo una película, viendo... Presente realmente. Y eso es lo que yo creo que esas pequeñas cositas, bastante simples. Obviamente tengo mis espacios donde siempre intento conectar con Dios también. A veces a través de la meditación, a veces a través de escribir. Eso es muy importante. Pero básicamente esa misma filosofía, fíjate cómo tú la puedes trasladar a muchos momentos de tu vida. Ahorita tú mencionaste la palabra burnout, o sea, que te quemaste con la carga de trabajo. ¿Cómo tú lograste gestionar ese burnout que tú sufriste y qué estrategia tú entiendes que una persona que está pasando por lo mismo o puede evitar pasar por lo mismo puede implementar hoy? Mira, ahí yo clasifiqué el burnout como de dos maneras. Una manera muy objetiva y hasta científica. Yo no soy experto en eso para nada, pero me di cuenta que hay sintomatología física de un burnout, o sea, y psicológica. Que bueno, que gracias a las redes sociales pues hay mucha información, porque también en las redes sociales, por ejemplo, en esa cuenta nueva que yo me hice, yo no sigo nada ya que yo no quiera seguir. Que eso es una estrategia también aperísima que hice, que el algoritmo de mi nueva cuenta lo que me muestra es sobre lo que yo quiero realmente ver. No es sobre farándula ni sobre entrepreneurship, de ese entrepreneurship sádico. Esa cultura de joseadores inalcanzables. Exactamente. Tú ves eso como que yo lo dejé en la otra cuenta. Ahora aquí yo tengo entonces, por ejemplo, si me voy a dirigir, me desvié de la pregunta, pero si me voy a dirigir, por ejemplo, si quiero aprender sobre entrepreneurs que yo admire, entonces ya yo sigo a los 3 puntuales que yo veo que hablan de espiritualidad, que tienen empresas que están facturando $100 millones, pero al mismo tiempo son atletas híbridos y hablan de Dios, hablan de la familia, hablan de cosas que yo ahora mismo estoy en eso. Digo, coño, a este sí yo lo quiero oír. ¡Pum! Entonces, fíjate que también, hasta digitalmente, tú tienes que ponerle intención. Límites. Y límite. La palabra límite entra ahí. Sí, intención, viejo, de que tú consumes. Porque al final no es nada más comida que tú consumes, que tú consumes mentalmente. Bueno, como lo dice tu nombre. Mentalmente. Exacto. Pero mira, el burnout, para ser más objetivo, yo lo clasifiqué de dos maneras. El burnout tiene sintomatología física y psicológica, de cuando yo me puse a buscar, sentía bastante. Y, por ejemplo, tú empiezas a tener indiferencia con muchas cosas más allá del trabajo. Que tú dices, pero a mí me gusta esto. O sea, por ejemplo, a mí me gusta ir para la montaña. ¿Por qué no quiero ir? O sea, porque ahora a mí me gusta conversar con mis amigos. ¿Por qué no quiero hablar con mis amigos? O sea, tú te empiezas a preguntar cosas y tú dices, ¿por qué se me quitaron las ganas de? O sea, esa indiferencia como que tú no te la explicas. Cuestiona a ver tu trabajo, a ver, o sea, el burnout llega un momento que ya trasciende el trabajo. Es como que trasciende ya el burnout de verdad, porque esa es otra cosa. Hay un burnout de redes sociales y hay un burnout psicológico de verdad. Eso es como la depresión, que una gente que dice, estoy triste, no, que estoy deprimido. No, tú no tienes depresión, tú estás triste. Con el burnout pasa lo mismo. Yo me enteré con esto, que hay como un misconception de que el burnout es algo simple. No, viejo, hay un burnout de gente que no puede volver a trabajar. Además tiene niveles, hay normales, hay agudos, hay severos, pero hay un burnout de gente que yo hasta conozco de que gente que no ha podido volver a trabajar, que tiene fatiga extrema, que tiene viejo, o sea, que físicamente la sintomatología es bien agresiva y que tiene indiferencia, que no puede tiene déficit de atención pero descontrolado, que no puede, y son síntomas de un burnout. O sea, ya psicológicamente hay un diagnóstico de eso. Entonces, yo creo que está ese primero diagnóstico, que yo lo recomiendo que lo que vean es un profesional, si tú tienes como alguna sospecha de eso. Y bueno, yo también lo llamo, que yo entiendo que por ahí fue que yo me fui, de una desconexión espiritual importante. Como que tú dices, ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿en qué yo creo?
Cuando tú empiezas a hacerte esa pregunta y tú no tienes respuesta, tú dices, mira, que yo estoy desconectado de algo. No sé de qué, pero de algo. Y ahí también hay una especie de burnout, porque aunque tú no lo creas, eso está en tu cabeza. Como que hay un espacio mental tuyo en el inconsciente que tú siempre estás pensando en eso, aunque tú no lo creas. Entonces tú duras 5, 6, 7, 8, 10 años postergando eso. Y yo creo que esa desconexión también te quema. Por ejemplo, hay un tema delicado ahí en el burnout, porque no sencillamente le pasa a empresarios o a emprendedores, también le pasa a empleados que no se pueden dar el lujo de dejar su trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué te llega a la mente de alguna técnica o estrategias que una persona que depende de su trabajo, pero a la vez está fatigado mentalmente, que pueda gestionar esa emoción? ¿Qué te llega a la mente que pudiera hacer? Mira, es una buena pregunta. Te la voy a responder como propietario de empresa y después te la voy a responder como una estrategia de los empleados. Por ejemplo, como propietario de empresa, nosotros lo que hemos hecho de hace muchos años para acá, pero ahora lo hacemos intencionalmente, es que nosotros tenemos una cultura de viajar mucho. O sea, de salir del espacio de trabajo. Y eso nos permite como agarrar otro ritmo y pensar en otras cosas. Porque en las oficinas, por muy ápera que sea, porque yo tengo ese problema que a mí me encanta trabajar, que mi oficina es aperísima, que tenemos un espacio brutal, siempre aparecen cosas que hacer. Cuando tú estás fuera, tú siempre estás concentrado en terminar lo que tú tienes que terminar. Y yo creo que cambiar de espacio es importante, sea viajando, sea te yendo para la naturaleza y trabajar de la naturaleza, ese tipo de cosas. Como empleado, es verdad que es mucho más complicado. Está el tema también del dinero. O sea, al final, uno como dueño de empresa, bueno, pues tú manejas tu tiempo, ¿entiendes? Nadie te va a penalizar por eso. Como empleado, yo entiendo que lo primero es ser transparente. Decirlo. O sea, decirle a tu líder de equipo o al dueño de tu firma, decirle, mira, viejo, yo me estoy sintiendo así. Estoy sintiendo de esta manera, estoy yendo a terapia, me está pasando esto. Yo entiendo que es el primer paso. Porque si tú no lo dices, no hay forma de que el dueño de la empresa lo sepa, o que tu director lo sepa, o que la persona que está por arriba lo sepa. Y si tú te pones a fijarte, tú dices, no, pero que yo no quiero decir eso, viejo, pero es que si tú no lo dices, no hay forma de saber. Entonces tú vas a durar 2 o 3 años más quemado, perdiendo además mucho más allá del trabajo, perdiendo tu vida, o sea, tu calidad de vida. Entonces lo primero es decirlo. Lo segundo es exigirle a la empresa. Para serte 100% honesto, yo creo que el empleado ya debe empezar a exigir a los empresarios una cultura de bienestar. Viejo, por ejemplo, en Luxia nosotros tenemos entre 10 y 15 días de paternidad, que la ley es nada más 3. O sea, los mismos empleados tienen que empezar cuando van a trabajar en las empresas a preguntar sobre ese tipo de cosas, sobre la salud mental, hay coaching en la empresa, tenemos acceso a un psicólogo, si en el caso de que yo vaya a terapia, la empresa me apoya, qué seguro tengo, el seguro que tengo me cubre mis terapias psicológicas, tienen sesiones de coaching trimestrales, por ejemplo, o grupales, ese tipo de cosas. Yo creo que el empleado tiene que cuestionarlas ya ahora mismo en la empresa. Perfecto, me parece genial. Juan, mi hermano, gracias por la participación y por tu tiempo, hermano. Esperemos que sea el primero de muchas veces que tú te Sí, yo creo que dejamos un par de temas ahí que si lo profundizamos... Sí, al principio comenzó bastante, tú sabes, superficial, pero después se metió bien profundo el tema. O sea que sí. Hay mucho por donde agarrar. Pienso que le puede servir a mucha gente que está ahora mismo en ese vaivén. O sea que gracias, hermano, por tu tiempo y gracias a todos los que nos están viendo o escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por la invitación y bueno, un tema que le recomiendo a todo el mundo que le ponga mucha atención. Cada quien tiene su propio camino, pero definitivamente es un tema que hay que ponerle prioridad. Así que gracias por la invitación y espero que le haya gustado.